esperanza y sin... Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestra emisora, de nuestras redes sociales, Puscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 10 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de César de México, Albita Acevedo, desde pues realmente como que no podemos decir de dónde es ella porque habla como todos los idiomas, entonces yo estoy perdido en este momento, pero digamos que es colombiana. Bueno, en nuestro segmento Puerta de Encuentro. Así es que bueno, vamos a dar la bienvenida. Albita, ¿cómo estás? César, buenos días. Buenos días, Jorge, aquí súper contenta, feliz. Decía un cliente que yo tenía hace muchos años que uno ya se convierte en ciudadano del mundo. Y con esta nueva realidad somos ciudadanos del mundo, pero con cédula celestial. Ah, ¿cómo les parece? Así Muy es. bien, muy bien. Es cierto. Pues bienvenidos a todos nuestros escuchas. Saludos desde México. Albita, un placer. Y aprovechando, aquí en México, el 10 de mayo es Día de las Madres. Ayer en Estados Unidos fue el Día de las Madres. Que todos los días sea Día de las Madres. Así que un abrazo con cariño. Que Dios las bendiga a todas las madres y a todas aquellas que han fungido como tal también por cuestiones familiares, que también han llevado ese cariño a ese nivel. Dios las bendiga a todas. También a mi madre que seguramente nos va a escuchar más tarde. Adelante, Jorge. Bueno, de verdad que sí. Ayer, pues supuestamente era Día de las Madres acá en Colombia también, pero pues por la situación que se ha vivido, lo pasaron para el para el final de este mes, el último domingo de este mes, ya como para tratar de ayudar un poquito lo que son los establecimientos comerciales, por todo lo que se ha habido. Entonces, bueno, lo aplazaron, pero igual, yo creo que se vio mucho movimiento ayer acá con respecto a la celebración de ese día. Pero bueno, pasando a nuestro tema de hoy, yo creo que este tema es muy, muy importante porque yo creo que en ocasiones nos acusa a nosotros mismos y lo hablo personalmente, porque este tema es realmente las responsabilidades que nosotros hemos cedido como padres. Y yo creo que el punto tan crítico no es haberla cedido, sino a quién se la cedimos. Le cedimos esas responsabilidades a nuestros hijos que son menores de edad. Y estamos pensando realmente que de pronto en ocasiones nos justificamos y decimos, no, es que con esto vamos a demostrar que yo confío en mi hijo y que él pueda demostrar sus responsabilidades. Pero si definimos la palabra responsabilidad, se dice realmente que es hacerse cargo de las consecuencias de sus conductas. Imagínense, un adolescente o un niño no es capaz de hacerse responsable de sus conductas y si lo estamos llevando a que se haga responsable de las conductas de alguien menor que él. Creo que todos estamos impidiendo a que él viva su propia vida. ¿Solamente por qué? Porque es que yo tengo que salir, porque pronto yo tengo una fiesta, porque yo tengo que ir de compras, lo que sea. Entonces ahí decimos, ahí está su hijo, usted se encarga de cuidarlo, no se le olvide que darle el tetero, que yo no sé qué, no sé cuántas. Cuando ese niño a esa edad lo único que quiere es divertirse, es jugar. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Nosotros estamos cortando alas, estamos, digamos, cortando sueños más que todo. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes del micrófono. Yo creo que estamos dejando de vivir lo que tenemos que vivir solamente porque nos dieron responsabilidades. Y yo creo que en ocasiones cae porque yo viví esa situación, yo viví como esa responsabilidad delegada. ¿Que son causas justas en ocasiones? Sí, porque vamos a decir, no, era que pues mi mamá o mi papá tienen que trabajar, entonces yo soy el más grandecito, el que supuestamente tengo más responsabilidad, el que voy a evitar que mi hermanito menor cometa cualquier barbaridad. ¿Qué pasa en ocasiones? Yo me descuidé porque yo no estoy para ese punto, yo no estoy para cuidar a nadie más. Es más, si ni siquiera estoy para cuidarme a mí mismo, ¿cómo voy a pretender o cómo pretenden que yo voy a cuidar a alguien más que no sé ni siquiera, no tengo la experiencia? Entonces es un poco complicado y se sale de nuestras manos y cometemos errores grandes, que esos errores siempre se van a ver reflejados en lo que es la edad adulta. Entonces, bueno, ¿qué opinas, Albita? Ay, a ver, aquí estamos. Pues mira, totalmente de acuerdo y yo pienso que dentro de la cultura latinoamericana es algo
que se ha venido repitiendo de patrón a patrón por muchas circunstancias. Así como lo viviste tú, Jorgito, yo también lo he vivido. Y a veces porque las circunstancias lo ameritan y otras veces porque los padres, y ya uno después como padre lo hace, y lo hace a veces repitiendo un patrón. Entonces, con circunstancias y sin circunstancias. Y yo pienso que eso tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Ahí lo difícil es buscar el punto de equilibrio. El lado bueno es lo que tú dices. El niño madura de una manera acelerada, dejando a un lado lo que es la parte de niño. Eso le da también un carácter y formación en la vida de uno. O sea, lo hablo específicamente por mí. Pero también deja a uno, yo pienso que a un lado el autodescubrimiento de lo que uno puede ser cuando sea adulto o en su etapa juvenil, infantil incluso, y eso también te pasa factura cuando uno es adulto. Lo justo sería ni muy, muy, ni tan, tan, pero ya cuando uno es padre, yo lo digo por mí, y teniendo un hijo único, es complicado porque muchas veces inclusive hasta mi esposo me dice, me tiene que recordar, es un niño, y yo a veces tiendo a tratarlo como un adulto. Entonces, es bueno y es malo, pero es difícil. Como padre, es muy difícil encontrar esa responsabilidad. ¿Qué le digo yo a mi hijo? Cosas sencillas, pero por ejemplo, en responsabilidades del colegio, tiende uno a exigirle más. En responsabilidades, o sea, no exige uno lo estándar, ¿no? Sino uno más y más. O como somos tres en casa, pues todos hay que hacer por igual. O muchas veces me toca salir, y tú tienes que calentar, aquí te dejo caliente la comida, pero hasta qué punto, ¿no? O sea, no hay que ir ni muy, muy, ni tan, tan. Y a veces es el trato sobre todo con los muchachos. Pues aquí definitivamente que Dios nos coja confesados, que Dios tenga misericordia de nosotros como papás en el buen sentido de la palabra y tratar de hacer lo mejor. Y también hay otros casos pues que ya se va la mano dándole a los niños responsabilidades que no deben tener o dándole a otras personas la responsabilidad sobre nuestros hijos que no deben tener. Te cedo la palabra, mi querido César, allá desde México. Sí, coincido. Los patrones de conducta, pues se vienen dando de generación en generación. No nacimos sabiendo ser padres. A veces todavía en nuestra etapa, a la edad que tengamos, 40, 48 años, etcétera, seguimos sin saber cómo ser hijos, aún siendo padres. Es decir, vivimos a veces una ambigüedad. Eh, pero la palabra de Dios bien dice, ¿no? Que los pueblos se pierden por falta de conocimiento. El patrón de conducta se establece en una gran forma como creencia y seguimos viviendo de esta manera o de una manera que a veces ni siquiera por falta de interiorización nos preguntamos, ¿está bien? Fíjense, aún viendo los resultados en los hijos, o es más, a veces los resultados ya en los nietos, ¿verdad? Todavía no nos preguntamos si está bien o si está mal. No hay una interiorización. Resulta muy cómodo, pues. Y en estos tiempos lo podemos ver. Más con tanto acceso a la información que tenemos, con tanta información que nos llega, es fácil ver, cuando quieres ver, que, por ejemplo, las familias se están autodestruyendo. Y hacemos campañas defendiendo contra otras personas o otros grupos que manifiestan sus creencias y defendemos nuestras creencias también nosotros, pero no he visto una campaña que responsabilice realmente a una madre o a un padre de la desunión, de los resultados de sus hijos. No, porque no te metas con eso, porque yo también soy padre y de alguna manera todos nos vamos tapando, nos vamos encubriendo. En alguna reflexión que escribí en un libro que se llama Entre el desierto y el Jordán, yo digo que hay un enemigo oculto, callado, ¿no? Y ese enemigo oculto callado es la pareja.
si tenemos un alto índice de divorcio a nivel mundial ya, 50 de cada 100 están divorciando, si tenemos al menos en México en el 2014, en casos ya puestos en el sistema judicial, cuando la pareja decide divorciarse, señalando pues como motivo del divorcio la infidelidad o el abandono de hogar, vemos pues que va subiendo los casos. Generalmente el divorcio, si ocupa un 40% de 100, es por mutuo acuerdo, pero hay casos donde las personas dicen, no, nos vamos a separar y va a ser porque me engañaste o porque te fuiste. Y empezamos a ver entonces que la paridad es casi igual hombre y mujer. La mujer abandona el hogar como el hombre ahora, en casos judiciales. Y la mujer también es infiel como el hombre. La mujer se ha buscado, aunque no es el tema ahorita aquí, pero ha buscado parecerse al hombre. En lo que tanto le ha señalado como injusticia, tampoco he visto, por cierto, a quienes creen y vociferan mucho respecto al feminismo, llevado a ese segmento muy claro sobre el patriarcado, el esquema del padre de familia, arcaico, golpeador. Pero yo no he escuchado todavía a alguna mujer lanzando y señalando las mujeres que también hacen lo mismo, que se alcoholizan, que golpean, que abandonan. Y eso es parejo, pues, porque el tema que nos abarca hoy tiene que ver con la autoridad de los padres. Los padres tienen autoridad y esta fue delegada no de ahorita, no por una ley que tengamos ahora civil o familiar. Esto viene desde un sistema muy antiguo, pues, y, y lo podemos ver incluso en la Biblia, en el Génesis, ¿no? Que se delega autoridad, Dios delega autoridad para la educación de un pueblo, de las familias. Es que sin autoridad, entonces sucede lo que comentaba Albita, comentas tú, Albita, o Jorge. Entonces empezamos a asumir roles que no nos corresponden, no hay límites, no hay identidad. Soy madre, pero soy hijo, soy hija. Tengo novio, pero también estoy cuidando a mi padre. O sea, espérate, ¿qué es esto? La autoridad, y lo sabemos, pues, la autoridad conlleva también un límite de responsabilidad. Eso es en los términos civiles y es igual en los términos familiares. Jorge. Bueno, sí, yo creo que también como decía Albita y como decía pues, en un comienzo, yo creo que la situación más crítica aquí es la imposición que nosotros hacemos. Es que imponemos esto. ¿Y por qué lo imponemos? Porque pues yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy el que ejerzo la autoridad, yo tengo el derecho, usted solamente obedece. Nos guiamos por ese punto. Pero pues tenemos que tener muy claro, el hijo nos puede ayudar a nosotros como padres, pero que sea una ayuda ocasional. Y en un momento determinado no decir, no, si es que él puede. No, como decía Albita también, le estamos dando esa responsabilidad para que vea las cosas de otro punto de vista. Pero si nosotros vamos con la imposición, yo creo que ya es donde viene el desmejoramiento de esa enseñanza que nosotros estamos tratando de transmitir. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros estamos imponiendo una responsabilidad de esas a nuestros hijos, que por lo general son hijos menores, no hijos mayores, son menores, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros nos estamos quitando, me estoy quitando una maleta de mi espalda. Esa maleta yo la puedo cargar, pero por alguna razón, por negligencia, por necesidad, por cualquier circunstancia, llámese como se llame, se la estoy poniendo a mi hijo y ese hijo no puede cargar esa maleta. Ahí es donde viene ese punto de desequilibrio. Ahí es donde viene de pronto como esas represiones que nosotros tenemos. Y yo lo digo ¿por qué? Porque realmente, como yo decía, tuve esa situación con mis hermanos y uno de ellos, o sea, mi hermana, hoy en día, ella me critica eso y se acuerda de eso. Se acuerda de lo que yo hacía y me dice, es que usted hacía esto conmigo, es que usted hacía esto conmigo. Yo digo, o sea, yo ni me acuerdo. Pero yo creo que, digamos, en ese caso los frustrados éramos dos. Yo, que estaba cargando esa maleta, y mi hermana, que era la que recibía esa maleta que yo le quería transmitir a ella, porque yo no estaba preparado para esa situación. Entonces, lo único que yo hacía era tratar de ir sacando lo que estaba en esa maleta para que mi maleta quedara más liviana y cargarla con ella. Pero pues yo era un poco, supuestamente, de acuerdo a mis padres, yo era más responsable. Y para mí, pues mi hermana también era un poco más pequeña, pero también tenía una responsabilidad. Entonces lo que vamos haciendo, vamos cediendo responsabilidades.
Y esa situación empieza de lo más crítico desde los padres. ¿Por qué? Porque tenemos que entender realmente que son mis hijos, no son mis hijos, no les pertenecen a mis hijos. No son quienes para que ejerzan esa responsabilidad, para que se tengan que levantar, que cocinar y todo eso, cuando igual los estoy imponiendo, les estoy impulsando a que ellos cometan un error y que ese error sea tremendo para ellos, de una quemadura, de lo que sea, porque no tienen esa capacidad. Entonces, tenemos que pensar que si yo tengo mis hijos, fueron mi decisión. Y mi decisión fue correcta o incorrecta, pero es que mi hijo menor no es el que tiene que asumir esa responsabilidad si mi decisión fue correcta o no. Ya estoy ahí, yo la elegí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde está mi responsabilidad? Ejercerla con ellos realmente me cueste lo que me cueste. Ahora, que cuando decimos que es por necesidad, entonces nosotros justificamos un poco más esa situación, pero no significa realmente que eso sea la razón para yo decir yo lo hice por esto y por esto y por esto. Cuando nosotros, ahora, tenemos situaciones que por cualquier, de pronto pandemia o lo que sea, una situación económica que estamos viviendo, nos toca ejercer esa situación. Pero esa situación tiene que ser temporal, no la convirtamos en permanente. Cuando la convertimos en permanente, estamos llevando realmente a que mi hijo, en un momento determinado, como no vivió su vida, la va a tener que vivir cuando ya sea adulto. ¿Y eso qué le va a representar? Le va a representar irresponsabilidad en su hogar y responsabilidad en su vida. ¿Por qué? Porque él no alcanzó a vivir lo que tenía que vivir, ahora quiere vivirlo. Y realmente yo no voy a estar ahí para decirle, hey, ¿sabe qué? Mire, usted ya dejó de vivir lo que tenía que vivir, venga, yo le ayudo, ¿no? Ya son dos épocas totalmente diferentes. Adelante, Albita. Es que ahí hay algo muy importante. Número uno, que nosotros como padres debemos aprender también a escuchar. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. O sea, y mi hermano tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice, uno empieza criando a los hijos y los hijos terminan criándolo a uno. Y mientras se da esa transición, hay mucho roce de por medio porque uno, muchas veces, uno como padre, uno no quiere ceder esa autoridad, digámoslo así, o a veces reconocer que nos equivocamos. Cuesta, es duro, es difícil. Y los hijos viceversa, van creciendo, se van convirtiendo en adultos. Luego, absolutamente todo, de acuerdo. Todo, y es algo que siempre la psicología, la enseñanza, los maestros nos dicen, todo lo que uno siembra en un niño se va a reflejar en la edad adulta, bien sea como profesional, como persona, como padre, como abuelo, siempre. Y es por eso que en nuestra tradición oral siempre decimos lo que hizo su abuelita, lo que hizo su papá o mi papá o mi mamá, y también lo hago yo y tal vez lo vas a hacer tú. O sea, como el viejo chiste que nos convertimos en papás, pero es una verdad. Y tercero, yo pienso que algo que tú dijiste, César, es súper importante. Debemos hacer un alto y meditar. Y a esto yo le encuentro un gran valor cuando la palabra dice, y no es que lo haya, no es que no lo hubiéramos, no es que no lo sepamos, es que muchas veces no nos paramos a tomar en serio lo que Dios nos dice. Cuando el Señor dice, tengan un día de reposo. Ese día de reposo no es sentarse, muchas veces uno dice, ay, me voy a leer la Biblia, voy a orar todo el día y voy a hacer penitencia. No, ese día de reposo es como sentarse uno a pensar y a decir, tengo este problema, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y tener la oportunidad de preguntarle a Dios, dame las estrategias porque no estoy seguro si lo estoy haciendo bien o mal. Y eso es algo que sí lo solemos hacer cuando hay falta de dinero, cuando tenemos un problema grave, cuando tenemos algo, pero debería ser un hábito. Ese día de reposo es reposar nuestra alma, nuestro interior como papás y tratar de transmitirle eso mismo a nuestros hijos, que con la tecnología es muy difícil. Eso es algo que también tenemos los papás hoy en día en contra, que los hijos están clavados en este aparatico, despégalos tú de aquí para que aprendan a pensar y a tener esa autonomía. Entonces sí, los hijos no vienen con un manual debajo del brazo,
Pero lo único que podemos hacer y recorrer de verdad es pedirle sabiduría al Señor y aprendernos a perdonar también nosotros mismos como padres cuando metemos la pata, que la metemos a diario. Pero es interesante este ejercicio de reflexión, porque yo sé que los que nos están escuchando de una u otra manera se sienten identificados como padres y a su vez como hijos. Te tiro la pelota, César. Muchas gracias. Me encantó este ejemplo, Albita, que dices, el día de reposo. Y me encanta, también como dice Jaime Sabines, pues un poeta, ¿no? Me encanta Dios también. Ese Dios que dejamos de verlo tan mitológico y lo podemos hacer tan personal. Bien dice Salvita, si reposáramos un día, dice la Escritura, que Dios reposó un día para ver todo lo criado. Nosotros podríamos tener en esta vida esa analogía de un día permitirnos ver lo que hemos hecho, porque tenemos la misma autoridad que Él nos ha dado. Un día a la semana que yo como padre de familia me permitiera ver, y como esposo, y como hijo, y como empresario, como maestro, catedrático, es decir, lo que mi ser hace en 6 días, un día que me permitiera ver qué he hecho. Y estoy seguro a todo el que nos escucha que podrás ver que hay algo, que no es que está mal hecho, sino que se está saliendo del camino, porque podemos, con mucha humildad, dejando el orgullo a un lado y la soberbia de creernos plenipotenciarios, podemos corregir el error. Entonces, me encantó ese ejemplo, pues. Ahora, también la escritura, desde el Génesis, fíjate, porque ahorita hablaste del Génesis, ¿no? Y Dios descansó el 7º día. También en el mismo Génesis, en el apartado 18, dice, 18-19, dice, pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los suyos que después de su muerte guarden el camino de Jehová y vivan según la justicia, haciendo el bien. Ese Dios personal nos ha delegado autoridad y nos ha dado su sabiduría, ya está escrita. Es decir, aquí Jehová habla de Abraham, el padre de esas multitudes. Dice, le he escogido para que ordene a sus hijos y a los suyos después de su muerte, o sea, y eso va también en el libro del Deuteronomio cuando dice, y les dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo que yo he hecho en ti, cuando viajen, cuando se levanten, y lo atarás en el dedo como una señal. Es decir, la instrucción ya está. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros como padres? Pues omitir. Alguna vez di algunos talleres en una clínica para rehabilitación de mujeres que consumen drogas. Y era increíble que hubiera 3 generaciones de drogadicción, abuelo, padre e hija. Y no lo ven. ¿Cómo no lo pueden ver? Y así podemos tener 3 generaciones, hermanos y hermanas que nos escuchen. Olvídense de algo religioso. Vean, dense un momento, permítanse un momento para ver. Podemos tener 3 generaciones de divorcios, 3 generaciones de pobreza. Oye, mi hermana, mi hermano, la vida no es así. Habría que romper esa creencia. ¿Cuántos casos tenemos de personas que han quebrado esa atadura y son personas que ahora llevan una vida honorable, sobria, independientemente de los errores que hayamos tenido cada uno de nosotros? Tenemos el mismo poder para resurgir o para levantarnos de nuevo, que también significa resucitar, levantarse de nuevo, caminar de nuevo. Sí lo podemos, el poder sí existe, pero el asunto es que cómo quito esa atadura de mi mente si estoy acostumbrado a ver lo mismo. Entonces, este es el llamado de hoy. Hoy en día, por cierto, especial, simbólicamente especial, porque la honra en la Biblia no está escrita que sea el 10 de mayo, la honra está escrita que sea todos los días, porque tiene promesa, vivirás largos días aquí en la tierra. Hay que romper esas ataduras y asumir la responsabilidad que nos toca como padres. Bien, para todo aquel que se llame cristiano, que se crea cristiano, que reconozca a Cristo como su Señor y su Salvador,
está obligado entonces a comprender la escritura que dice eso, que la autoridad está delegada en ti, varón, en ti, mujer. Ahí está la autoridad. Tú establecerás senderos, límites que tus hijos seguirán o no seguirán. También te recuerdo y me recuerdo a mí mismo que puedo ser humilde, lo cual no es sinónimo de pobreza, sino sinónimo de una persona que reconoce sus debilidades, sus dificultades, hacia dónde me llevan mis carencias, como padre, como hijo, como persona, pues. Es decir, la salvación está al acceso de todos nosotros, pero también está la omisión por la ignorancia, tal vez por ser víctima, victimando a otros. Jorge. Bueno, sí, yo, de acuerdo también con lo que está diciendo Albita, que esa educación entre los padres e hijos se convierte en un círculo. Y yo creo que siempre lo he visto así. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos en un comienzo de decirle a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer. Y en un momento determinado, cuando nosotros salimos de esas funciones como padres, los hijos nos hacen saber cuáles son nuestras responsabilidades. Entonces se convierten en un círculo, y no digamos círculo vicioso porque pues espero que no pase muy frecuente, pero que en ocasiones si los hijos nos hacen poner los pies sobre la tierra, claro que sí. ¿Por qué? Porque es que no hemos entendido que en la familia pues hay funciones y esas funciones deben ser bien definidas. Pero cuando hablamos de que deben ser bien definidas, tiene que estar muy enfocada de acuerdo al rol de los integrantes de esa familia, de ese núcleo familiar. Ahora, los padres nos tenemos que caracterizar como guías y soportes. Los hijos como aprendices, siempre y cuando nosotros lo estemos haciendo de una forma correcta. Y los tenemos que determinar como aprendices, pero en constante evolución, no siempre enfocarlos en lo mismo. Y esto realmente es un papel bien importante porque el ser padre no se debe delegar nunca a ningún hijo. ¿Por qué? Nosotros, bueno, decía Albita que los niños no vienen con un manual, pero el hecho de nosotros ser padres no tampoco viene con un manual. Aunque bueno, si vamos realmente no a ese manual psicológico del que se habla, sino de ese manual espiritual, si existe la Biblia y nosotros no lo hemos leído y la Biblia nos dice que no debemos exasperar a nuestros hijos, dicen que los hijos deben digamos, de darle a sus padres esa honra en todo momento y en todo lugar. Entonces, pero vayamos al caso de que no nos hemos preocupado por leer ese manual. Entonces, ahí es donde empieza realmente, nosotros empezamos a afectar la parte de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque realmente esa afectación va a ir directamente sobre la persona que estamos imponiendo la responsabilidad, pero automáticamente estamos delegando una irresponsabilidad sobre el hijo que la está recibiendo. ¿Por qué? Porque él no va a ver como esa figura paternal, no va a esa figura de padres en la casa. Siempre se va a ver realmente que fue alguien más el que los crió, alguien más el que los educó. Y en un momento determinado se va a ver como ese punto de apoyo. Y entonces nosotros como padres vamos a ser delegados y vamos a decir, pero es que ¿por qué mi hijo no me hace caso? ¿Por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué mi hijo como que actúa de esta forma? Nos damos cuenta que realmente nosotros tuvimos la situación, nosotros sembramos. Y lo más importante es que esa siembra que se hace como padres es la siembra que tiene que ser efectiva. Y nosotros la hicimos, consideramos que era efectiva, pero realmente cuando nosotros vamos a ver desde un punto de vista diferente, nos damos cuenta que esa siembra no tuvo que ver nada con lo que es la función de nosotros como padres. No estamos cumpliendo esa función que nos da la Biblia realmente como sacerdotes, como ejemplos, como guías, como reflejos. Cuando el Padre realmente estuvo acá en la tierra, siempre puso a su Hijo, lo puso como ejemplo. Y ese hijo estuvo reflejando lo que era la gloria de su padre, lo que era la vida de su padre a través de él. Supo plantarse donde tenía que plantarse. Supo vivir como tenía que vivir. Y yo creo que esa fue la enseñanza más grande que nosotros hemos recibido de él. Esa fue la ayuda más idónea que nosotros recibimos para poder transmitirla. Pero desafortunadamente nos hemos dejado llevar en este momento por lo que es
tecnología, por lo que es ambición, vamos a decirlo así, porque estamos queriendo tener más de lo que nosotros necesitamos cuando ni siquiera lo podemos disfrutar. Entonces queremos tener una casa de 10 cuartos cuando solamente necesitamos 2. Automáticamente esa casa de 10 cuartos que representa más gastos, más trabajo. Entonces tú no vas a poder llegar a tu casa a disfrutar con tus hijos, sino que vas a tener que pensar, tengo que llegar porque es que tengo que organizar esos 10 cuartos. Y si 10 cuartos hay en tu casa, 10 cuartos se van a utilizar. 10 cuartos vas a tener que asear. Eso dice que nosotros estamos moviendo lo que es nuestra vida, nuestro desempeño como padres, nuestro disfrute como padres para con los hijos. Nuestra enseñanza va a quedar suplantada por algo que es realmente algo material. Y eso material realmente va a ser algo mucho más temporal, al igual que tus hijos. Tus hijos los vas a tener hoy, mañana ya no van a estar en tu casa. Lo que te debe quedar en tu conciencia es qué le enseñaste hoy. ¿Qué le diste, qué le creaste para su vida? Porque su vida en un momento determinado va a tener que ver mucho en la crianza de sus hijos. Posiblemente si yo le puse maletas muy pesadas en su espalda, posiblemente él cuando esté adulto ya no quiera cargar esas maletas porque ya las cargó. Estamos abortando una misión que él tiene aquí en la tierra, una misión que el Padre le dio de venir y multiplicarse. Aunque esa palabra de multiplicación la hemos tomado siempre en la parte física, pero esa parte espiritual también se va a ver ahí, se va a ver rota. ¿Por qué? Porque él no va a poder ejercer esa función de multiplicar a sus hijos, de dejar su herencia de padre a hijo, porque realmente nosotros matamos esos sueños. Adelante, Luis. Mira, cuando tú estabas hablando me venía como la analogía de la enredadera. Cuando tú tienes una enredadera, una planta que se va subiendo, se va trepando, si tú no le pones guía, eso se vuelve un despelote. Eso se vuelve para allá y para acá y no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros como padres somos esa enredadera que le va dando más hojitas, más hojitas, más hojitas que son los hijos. Pero si no tenemos la guía espiritual, la enredadera se vuelve un despelote. La enredadera no tiene ni forma, ni son, ni ton. ¿Qué termina siendo la enredadera? Arrancada, porque no tiene manera. Y eso es también lo que tú hablabas con el Señor. O sea, esto no es cuestión de un día, ni de 2 días, ni de ay, hoy me voy a proponer a ser la mejor mamá del mundo y mañana se me olvidó. Esto es diario, diario, porque cuando decidimos ser padres, es que ya tenemos 2 a quien criar. Terminarnos de criar a nosotros mismos en una crianza emocional, física, espiritual, de la que la vida continúa de madurez y la vida que empieza a surgir y a nacer, que es la vida de nuestros hijos. Pero si no tenemos al Señor en nuestro corazón es muy difícil, porque siempre va a faltar la fichita del rompecabezas que se llama el Señor. Y se nos olvida que somos alma, cuerpo y espíritu. Somos 3 en uno. O mejor dicho, somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Entonces, ¿y ese espíritu de dónde viene? De Dios. Él sopló vida en nosotros y fuimos hechos. Si no, no hubiese vida. Eso por un lado. Por el otro lado, los hijos son una bendición de Dios y hay que tomarlo como tal. Sea mamá o papá que nos estés escuchando, si vino deseado, no deseado, si se coló, si no se coló, si es que me fui de una noche de loca y una noche de copas y quedó embarazada la muchacha, Dios permitió que ese hijo naciera. No hay nada que se mueva sin la voluntad de Dios. Y si ese hijo nace, se concibe, nace, es porque tiene un propósito. Entonces, nunca nos han enseñado y solamente tal vez cuando llegamos a los pies de Cristo entendemos lo que es el verdad de ser el propósito de esos hijos. Y por lo menos una de mi oración como mamá es pedirle al Señor, Señor, revélale el propósito a mi hijo. Porque en la medida en que tú y yo como padres, como seres humanos profesionales, sepamos cuál es nuestro propósito, aprendemos a vivir una vida libre. ¿Libre en qué sentido? Libre porque hacemos lo que nos gusta. Libre en el sentido de que vivimos con unas cargas más livianas. Y te voy a poner un ejemplo clásico.
aquellos que se dedican al arte. Muchas veces criticamos al artista, entre comillas, vamos a poner un pintor, porque no le importa si llueve, truena, relampaguea, lo único que quiere tener es un cuarto donde pueda pintar, algo que comer y una cama para dormir. Lo mismo deberíamos aprender a vivir nuestra vida con lo que Dios nos mande a hacer lo que nos mandó a hacer y vivir ligerito de cargas. Cuando aprendemos a vivir la vida así, sabiendo que Dios es el que va guiando la inspiración de uno, la vida fluye mucho más fácilmente. Y dice un dicho popular, dice que no es más feliz el que más necesita, sino el que menos necesita. Y a eso me refiero a las cargas emocionales, a las cargas profesionales, que hoy muchos, que como hombres o mujeres queremos tener fama, dinero, lo uno, lo otro, lo que tú decías, Jorgito, sino que cuando tú vives tu pasión, todo fluye más y los hijos se van encarrilando mejor. Los hijos ven lo que tú haces, yo quiero ser como mi papá o como mi mamá, y es el descubrir del niño que diga, bueno, vamos a ayudarte a descubrir qué es eso que a ti te apasiona. Pero obviamente, si uno no lo tiene claro, ¿cómo puede uno ayudar a un niño? Y si uno, ¿cómo lo va a tener claro? Si uno tiene la dirección de Dios. Y es fundamental. Podemos tener muchas ayudas psicológicas, herramientas emocionales, neuropsicológicas, como lo llamamos ahora. Todas esas herramientas son súper válidas, porque claro, nos ayudan a desarrollar destrezas, pero realmente la única ayuda verdadera es Dios. Y es ahí donde tenemos que concentrar el 100% de las baterías. Para ti, César, la pelota va para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es un partido de fútbol, cha, cha, cha. Uno. Oh, pero muy bien, porque me tiras muy buenas pelotas para que yo las pare con el pecho y las remate muy bien. Muchas gracias. Sí, dice el Salmo 127 que los hijos son heredad, ¿no?, de Dios. Y creo que desde ahí, ¿no? Eh, Como comentabas, bajo qué circunstancias procriamos a nuestros hijos. En algún taller que vivimos, mi esposa y yo como padres, ¿no? En una preparatoria de nuestros hijos, la psicóloga nos hacía escribir cómo fue el momento en que, cómo estaban ustedes como pareja, como personas, al momento de procrear a nuestro hijo. Y pudimos ver nosotros, tenemos 3 varones, gracias a Dios, aquí en casa, y pudimos ver que vivíamos etapas diferentes al momento de cada uno de ellos. No solo como pareja, sino también como persona, en lo individual, en lo profesional, en lo humano, etcétera. Y la psicóloga nos hacía ver pues que eso también tendría que ver con una carga tal vez emocional, genética, etcétera, que nuestro hijo podría traer, ¿no? Una perspectiva que me pareció muy interesante y ahora me parece espiritualmente más interesante, porque la autoridad de la que empezamos hablando en este programa, ¿no?, que se ha delegado a los hijos, habría que ver entonces qué entendemos por autoridad. Y algo típico que es cuando el ciudadano no reconoce a la autoridad, se rebela, la rebelión, ¿no? Que eso es más que el desconocimiento de la autoridad. ¿Por qué? Porque entenderíamos que para obedecerte, las órdenes deben de ser justas. Y por lo tanto, también como tú como autoridad debes de ser justo. Es decir, ¿en qué momento me vas a exigir algo a mí que tú no haces? Y creo que como padres de familia solamente nos paramos en que yo soy tu padre y yo soy tu madre. Y creo que generamos una apostasía, y una palabra muy fuerte en términos espirituales y religiosos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es totalmente lo contrario. Yo te pido a ti que tú no hagas eso, pero yo sí lo hago. Entonces, donde hay una relación de autoridad, deberá haber congruencia y por lo tanto debe de haber conciencia de que yo soy autoridad y que se me demanda que yo también cumpla lo que yo mismo ordeno. Ese es un punto entonces
El otro punto también que cuando escuchándote, Albita, me vino Efesios, ¿no? 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, ¿no? Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahí tenemos otro versículo que nos puede hacer pensar y recapacitar. ¿Cómo lo estoy instruyendo? ¿Con los dichos de quién? ¿Con lo que mi madre o mi padre también me enseñó? ¿Con lo que yo interpreté erróneamente de mi madre o de mi padre? ¿Con las carencias de mi padre o mi madre? ¿Con los excesos? Eso es lo que yo estoy compartiendo ahorita aquí en mi casa. Es decir, a través de de las improntas, de los dolores que vengo arrastrando desde mi casa, que no he sanado, estoy educando a mis hijos con miedo, a través del control, porque en mi casa, en mi origen, mi padre o mi madre fueron irresponsables en la economía y yo busco tener ahora control al punto de ser egoísta, al punto de ser un despilfarrador. ¿Con qué conciencia estoy educando a mis hijos? ¿Con qué presente? Atado al pasado, a través del miedo al futuro. De verdad que debemos parar un día a la semana, me encantó ese ejemplo. Un día a la semana para saber qué he criado. Es una hermosa analogía para saber que somos co-creadores. Si yo no conozco a Dios, al menos tengo la humildad de buscarlo con los resultados que tengo, o a través del dinero que se volvió mi Dios, es con quien ahora educo a mis hijos. Sabemos que no funciona, lo sabemos. Por algo también el número de suicidios en algunos países crece altamente desarrollados. Quiere decir que no tiene que ver, perdón, mejor dicho, quiere decir que los resultados tangibles, visibles, materiales, no están sirviendo para que una persona sea feliz. No estoy hablando de dejar todo, estoy hablando de cambiar nuestra vida y de comprender qué estamos haciendo con nuestros hijos. El respeto es importante como instructor, como maestro de tus hijos. Es importante que ellos no solo me escuchen, que a veces resulta difícil. Habría que preguntarse, a lo mejor es porque no creen en nosotros. O tal vez es otra cuestión por la división que tenemos en nuestra propia casa entre padres y madres. Puede ser también, no importa. Lo importante es tener la humildad para empezar de nuevo, cada día si es necesario, pero con congruencia. ¿Por qué? Ujú. Porque ellos lo ven. Perdemos autoridad cuando ellos descubren que ni nosotros seguimos lo que ellos dicen. Y eso pega bastante fuerte, Jorge. Bueno, ya el tiempo se nos va acabando, se nos va yendo de a poquito y realmente pues es un tema que hay mucho de dónde cortar. Y realmente pues, lo que podemos decir aquí es que la falla, la, el bombillito rojo será para todos los padres, los que hemos sido padres y que hemos hecho eso, los que realmente están en ese proceso, yo creo que es recapacitar y mirar realmente que no podemos permitir. A ver, siempre se ha hablado y nosotros como creyentes, como cristianos, estamos tratando de resaltar lo que es esa figura paterna. Estamos hablando de revalidar ese núcleo familiar en estos momentos. Pero con esas actuaciones que tenemos en estos momentos o que hemos tenido y posiblemente, y ojalá que no vayamos a tener más, pero estamos permitiendo que los hijos menores, nuestros hijos menores, interioricen a sus hermanos mayores como figuras paternas. Y eso realmente es el primer error que estamos cometiendo. Nosotros peleamos por paternidad, peleamos por el núcleo familiar, pero indirectamente nosotros vamos desdibujando esa figura. Y eso realmente, ¿qué hace? Va a perjudicar a, tanto al menor como al hijo que yo le estoy imponiendo esa carga. Recuerde que
los niños siempre van a necesitar un apoyo seguro para esa vida de adulto. Van a tienen que llevarse un bonito recuerdo de lo que fueron sus padres. Así es que para todos los padres, realmente, y esto suena como un poquito duro, pero no nos hagamos responsables de esos duelos de infancia. Yo con eso concluyo. Adelante, Albita. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Que definitivamente como padres tenemos que aprender a pedir perdón. Uno, que debemos también que nuestros hijos aprendan a perdonarnos. Pero los hijos no van a aprender a perdonar mientras nosotros no perdonemos. Entonces todo es una cadena, todo es una cadena. A mí una de las cosas que más me gusta del Señor es que el Señor no cambia de afuera para adentro. El Señor nos cambia de adentro para afuera. Y cuando tú cambias tu corazón, o sea, eso es una de las cosas que a mí me gusta. Los cambios nacen en el corazón, pero el verdadero cambio en la vida lo da Jesús. O sea, tú puedes tener ese anhelo de cambiar, pero no lo vas a lograr al 100% si tú no le pides al Señor que te cambie. Y ese cambio va a venir en lo profundo de tu corazón. Cuando empieza ese cambio, es un revolcón de emociones, de circunstancias, de situaciones donde nos vamos a tener que empezar a ver como padres vulnerables. Y en la vulnerabilidad hay una gran bendición, porque vamos a poder pedir perdón a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos también que nos perdonen. Y así también va a haber una gran sanidad. Si por algún motivo tú has sido esas personas que has tenido que llevar la batuta en tu casa como hijo mayor, tienes que perdonarte tú mismo, perdonar a tu papá o a tu mamá, pedirles perdón. Y si no están, pedirles perdón aun cuando ellos estén en el cielo y sentir que Dios te perdona. Eso es la primera manera. Segundo, aprender, o sea, recapacitar, tener ese día. Aprendamos herramientas, que me encantó eso que te hizo la psicóloga, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero tremendo. ¿Qué razón tiene? Cada padre, cada hijo, o sea, cada hijo fue concebido en un momento diferente y espiritualmente eso tiene mucho que ver. Entonces, es importantísimo darle a cada hijo ese valor y aprendamos a escuchar como papás. Y esto no es el fin del mundo. El mundo continúa y aun cuando nos muramos, esto continúa y nuestra generación va a continuar. Seamos sabios, pidamos la dirección del Señor y para adelante, papás, que lo podemos hacer mejor hoy desde ya mismo. Muchas gracias. Pues yo nomás para cerrar, les digo lo que dice la palabra de Dios. En ese mandato que viene desde Abraham en el Génesis y luego se afirma con Moisés, les dirás al Señor, a tus hijos, perdón, lo que yo he hecho en ti, padres de familia, hermanos y hermanas, las religiones que sean cristianas, no hablemos de Dios y a nuestros hijos no les hablemos de Dios. Hay que decirles lo que el Señor ha hecho en nosotros para que ellos vean el testimonio vivo del poder de Dios. Era alcohólico y ya no soy. Era drogadicto, ya no soy. El poder de Dios ha obrado en mí. Era rencoroso y ya no soy. No hablemos de Dios. El mandamiento es, diles lo que yo he hecho en ti y díselos en todo momento. Eso es con lo que yo cierro. Y en eso estamos todos, porque cada día tiene su afán y por muchas victorias que tengamos, también el Señor Jesucristo nos dijo que habrá dificultades. Así que es por día esto. Y el maná también se dio por día, porque para ese día era. Así que Dios los bendiga a todos. Feliz día de las madres, también a los padres, aunque se enojen las madres. Algunos padres que son como madres. De hablar, son tiempos, así son, y lo importante es estar y permanecer. Así es. Gracias, César. Gracias, Albita. Gracias a todos nuestros oyentes, sus seguidores. Voy a invitarlos a nuestro siguiente segmento
de Puerta de Encuentro todos los lunes a las 12 del día. Así es que feliz tarde, nos veremos.